Bueno, nos queda hoy, y creo que 3 martes más del estudio. Ya junio, ya como sabéis, siempre lo terminamos el último martes de mayo con los estudios, así que intentaremos en los 2 que nos quedan, pues tratar el tema de la justicia de Dios, porque va bastante asociado, digamos, a la ira de Dios. El otro día decíamos que si teníamos que escoger una definición, escogíamos esta: la ira de Dios es su indignación y furia justa contra el pecado y los pecadores no arrepentidos. Esta es la definición que dábamos y explicábamos, o William MacDonald seguía explicando, que la ira es una perfección divina como cualquiera de sus otros atributos. No es nada caprichosa, o sea, caprichoso Dios en su ira. No es una ira desenfrenada, producto de la irritabilidad, no es moralmente indigno, como suele serlo frecuentemente la ira humana. Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva y moral correcta y necesaria para con la maldad. Revisando con versículos y pasajes, te das cuenta de eso, ¿no? Que hay algunos comentaristas que hacen alusión a que la ira de Dios está muy extendida en la Biblia. Incluso recordáis que citábamos a un autor que decía que la Biblia en sí se puede considerar como el libro de la ira de Dios. Y está por todas partes, ¿no? Lo que pasa es que a veces eso es una cosa que pasamos por alto, más, como decíamos, en el mundo moderno en el que vivimos, pero como Iglesia no queremos pasar, ¿no? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente lo que a nosotros nos parece. Decíamos que vimos la incomodidad con ella, es decir, que cuando a veces pensamos en la ira de Dios, pues podemos llegarnos a sentir incómodos con lo que pasa. Bueno, ¿cómo va a ser que Dios va a ser un Dios de ira, si Dios es amor y es bueno y todo lo contrario de lo que hoy se habla, ¿no? Pero decíamos lo real que es la ira y cuánto lo desarrolla la Biblia. Y decíamos que la Biblia desarrolla la ira con una total naturalidad. No la esconde, no la justifica, no la matiza, no pide perdón por ella, sino que Dios, en su justicia, como vamos a ver a partir de la semana que viene, pues ejecuta su ira como no podía ser menos. Vimos que el que sufre la ira de Dios en el futuro es porque se ha colocado bajo ella por no creer en Cristo, ¿recordáis, no? Es decir, que no es que Dios en su ira tenga el deseo de ejecutar su ira contra alguien, sino que esa persona se coloca debajo de la ira de Dios porque no responde, ¿no? Eso es lo que decíamos, cuando hablábamos incluso del infierno, ¿no? Bueno, el infierno, ¿será que Dios...? Porque hay gente que hasta duda, ¿no?, acerca del infierno hoy día. Pero lo que decíamos era que es un instrumento en el cual Dios va a juzgar a las personas, el infierno. Pero sabemos que es la persona la que se coloca ahí, ¿no? Decíamos que el que cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Ahora, Dios es el que tendrá que decidirlo. No soy yo el que tengo que decidir quién es fruto de la ira de Dios, por supuesto, no soy yo. Eso es Dios en su soberanía, en su sabiduría, en su justicia, lo hará, no yo. ¿Qué decíamos nosotros? Que nosotros sí tenemos que predicar a las personas que es verdad que Dios es amor y Dios quiere salvarlas y quiere perdonarlas, etcétera, ¿no? Y que estén con el Señor por toda la eternidad. Pero esa no es la única opción. Hay otra opción que es mucho peor, que es estar excluido de la presencia de Dios. Y Dios lo va a ejecutar. Por tanto, ese es el mensaje que también nosotros tenemos que dar. Bien. Así que su ira, esto ya es nuevo del otro día, su ira es ejecutada por causa de su justicia. Dios ejecuta su ira, pero por causa de su justicia. Un Dios que es justo, como dijimos, no tiene que castigar la maldad y la desobediencia. Hay un texto en Apocalipsis que nos dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos,
pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido, al que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, y otra vez dijeron, aleluya. Es decir, aquí hay un juicio, la ira de Dios se derrama sobre Babilonia, esto lo estudiamos en Apocalipsis, y lo que nos dice el texto de Apocalipsis es que eso que está ocurriendo es un juicio verdadero y justo de parte de Dios. Eso es lo que queremos decir, que su ira es ejecutada por causa de su justicia. Así que no tenemos que tener ningún temor ni ninguna desconfianza a que Dios en algún momento su ira no sea justa. ¿No? La ira de Dios es justa, no es injusta, ni es desproporcionada, no, es justa. Señor Dios nuestro, porque honra y gloria y poder, porque tus juicios son justos y verdaderos. Entendemos esto, ¿no? La justicia de Dios es justa, por eso Dios puede derramar su ira. Al considerar que la mayor parte de la humanidad abusa de la bondad de Dios hoy día, pues yo diría que nos enseña que el milagro más grande es la paciencia y la generosidad de Dios hacia este mundo. O sea, cuando tú ves cómo está hoy el mundo y cómo están los seres humanos, de siempre, ¿no? Pero vamos a hablar hoy cuando vivimos nosotros. Es un milagro, el milagro más grande es que Dios siga teniendo paciencia con esta humanidad y siga teniendo paciencia con las personas y siga dándoles un día más a las personas para que se arrepientan y siga permitiendo que el sol salga otra vez sobre justos e injustos. Es decir, que cada día es una manifestación de la bondad de Dios cuando tú ves el mundo, ¿no? Y cuando tú ves eso dices, pues Dios tendría muchos motivos para ejecutar su ira ya, pero sabemos que no lo hace. El gran Dios que podría llevar a todos sus enemigos a la destrucción, sin embargo, los soporta y los mantiene diariamente. Dios podría hoy, a todos nosotros, a los seres humanos, hoy fulminarnos. Tendría muchas razones para dar rienda a su ira, suelta, digamos, a su ira, y sería justo. Sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia, como vimos, ¿no? Bien, ahora quiero que hagamos algo, y es que vamos a decir dos o tres cosas que nos enseña la epístola a los romanos acerca de la ira. La epístola a los romanos es clave, ¿no? En el Nuevo Testamento sabemos que la epístola a los romanos ha sido considerada como la columna vertebral doctrinalmente, teológicamente del Nuevo Testamento. O sea, posiblemente es la carta más importante, el documento más importante que tenemos de teología en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos. Bien, así que ¿qué nos enseña Romanos de la ira? Bueno, primero nos dice el significado de la ira. Eso es lo primero que nos dice Romanos, el significado. ¿Y cuál es el significado? La ira de Dios en Romanos enseña la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Eso es lo primero, ¿no?, que nos enseña. ¿Cuál es el significado de la ira según Romanos, Pablo en Romanos? La decidida acción de Dios de castigar el pecado. O sea, el pecado no puede ser pasado por alto. No puede ser pasado por alto. Todo pecado tiene que llevar un acto de ira y de justicia. Si no, Dios no estaría tratando el pecado como tiene que tratarlo. Bien. Puede referirse a la manifestación culminante en el sentido del significado de la ira. Por ejemplo, Romanos 2:5 dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que cuando Pablo habla del significado de la ira, habla en un sentido culminante de la ira. Es decir, la persona que no, lo dijimos en parte el otro día, la persona que no se arrepiente, Dios no la juzga ahora en este momento. Bien, pero cada día que no se arrepiente, lo que está atesorando es más ira sobre él o sobre ella. Y un día esa ira será culminante en la persona, donde se va a atesorar, donde habrá el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Entendemos? ¿Sí? Puede referirse también a hechos y procesos providenciales en los que se evidencia el castigo divino por el pecado también. Por ejemplo, en la Biblia hay casos donde el pueblo de Israel pecó
Y Dios providencialmente permitió pues, que un ejército viniera, una nación viniera, a veces desastres naturales, a veces enfermedades, cosas donde Dios providencialmente trató con el pecado del pueblo de Dios y derramó en un sentido su ira sobre él. Así que esto es lo que Romanos nos enseña. La ira es su reacción ante nuestro pecado. Su reacción ante nuestro pecado. Luego explicaremos algo para nosotros. Como reacción contra el pecado, la ira de Dios es expresión de justicia. Y Pablo rechaza indignado la sugerencia de que sea injusto Dios que da castigo. O sea, Pablo nos dice, mirad este versículo, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No, o sea, Dios no puede ser injusto porque da un castigo. O sea, dice, nuestra injusticia, ¿qué hace? Resaltar la justicia de Dios. Así que, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto quien da castigo? No, Dios no es injusto porque da castigo, es todo lo contrario. Es justo porque da castigo, ¿entendéis? Entonces, Pablo rechaza la idea de que Dios sea injusto a la hora de juzgar o derramar su ira sobre alguien. ¿Entendemos este punto? ¿Significado de la justicia? Bien. ¿De la ira? Segundo, Pablo también nos habla en Romanos de la revelación de la ira de Dios. Por ejemplo, Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿de dónde la revelación de la ira, de dónde viene? Pues viene de Dios, es donde viene, del cielo. El tiempo presente, cuando Pablo dice la ira de Dios se revela, ¿qué nos dice el tiempo presente? Que implica pues un revelar constante que prosigue todo el tiempo desde el cielo. Desde el cielo. No dice que se ha revelado, no dice que se revelará, lo cual es cierto, pero cuando él habla de que la ira de Dios usa un presente, se revela. Y si esto lo lees dentro de 100 años, seguirá diciendo lo mismo. Y dentro de 1000 años seguirá diciendo lo mismo. Y hace 1000 años decía lo mismo. O sea que la ira de Dios, la revelación de la ira de Dios es siempre presente. La ira de Dios se revela desde el cielo. Bien, aquellos que dicen que Dios es un Dios de amor y un Dios que pasa todo por alto y un Dios indulgente y un Dios que no sé qué, pues este texto revela lo contrario. Que Dios es justo y que la ira de Dios, si Él considera que se tiene que revelar, se revela en cualquier momento, en cualquier parte de la historia y a cualquier persona. Bien. Tercero, la salvación de la ira de Dios. La salvación. Romanos 1 al 3 nos enseña que el día de la ira de Dios vendrá para juzgar a cada uno. Es como que Romanos 1 al 3 te va acorralando para que tú saques esta conclusión. Aquí no hay cuartel para nadie. La ira de Dios se va a revelar a todos los seres humanos. Da igual de dónde seas, da igual lo que hayas hecho, da igual. La ira de Dios se revela para juzgar a cada uno. La cuestión urge porque, según Pablo, por ejemplo, todos están bajo pecado. Otras palabras de Pablo, no hay justo ni aun uno. Pablo usa también las palabras cuando habla de la humanidad, dice, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. O sea, lo que está hablando está claro es que la universalidad del pecado, Romanos 1 al 3, y la universalidad también de la ira de Dios sobre esas personas. Bien. ¿Alguna forma de librarse de esa ira futura que vendrá? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no?, cuando lee los primeros capítulos de Romanos. Bueno, ¿habrá alguna forma de librarse? No hay. No hay forma humana de librarse. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Pues mucho más, estando nosotros ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, lo que Pablo quiere aclararnos claramente es que aquel que se libra de la ira de Dios no es por él, es por Dios. Seremos salvos de la ira, por él seremos salvos de la ira.
Sí que la salvación de la ira de Dios sí es posible, pero solo de una forma. Y es creyendo en Cristo como nuestro Salvador y siendo salvos así de esta ira. Colocados en Cristo, la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí ni en el más allá, porque Pablo llega a decir en 1 Tesalonicenses que el cual nos libra de la ira venidera. Es decir, no solamente que ahora tú y yo estamos seguros en Cristo, sino que un día seremos salvos de la ira venidera. Bien, hacer un inciso aquí a modo de aplicación. De esto se puede desprender que Dios no va a poder tratar con nosotros, juzgarnos o castigarnos o de alguna manera demostrarnos su ira en contra de nosotros. Haríamos mal en sacar esa conclusión. No. Es decir, Dios es el que decide y Dios puede decidir, como vemos algunos ejemplos en la Biblia, puede decidir tratar con nosotros y hacer algo drástico con nosotros. Llevarnos con Él, por ejemplo, ¿no? O permitir alguna serie de cosas en nuestra vida, o castigarnos. Eso habla, el autor a los Hebreos habla de eso. Habla de la disciplina, por ejemplo, ¿no? La disciplina es un castigo. Solo que Dios, a nosotros, la disciplina es con el deseo de restaurar, no solo de castigar. Pero cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos de la ira de Dios, que solamente para los inconversos y no sé qué y no sé cuánto, también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Dios no puede a nosotros también pasarnos por alto lo que a otros sí les pasa. Porque entonces Dios haría acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Así que el mismo trato a veces que a lo mejor hace de que no le caiga un rayo a quien está haciendo una barbaridad, pues a lo mejor es el mismo que nos está haciendo a nosotros cuando también hacemos alguna barbaridad. Y Dios es su misericordia, no sabemos sus planes. Pero me refiero, ¿no? Que esto, salvación de la ira de Dios, por supuesto. En el futuro, si hablamos de la ira de Dios como ese momento en el cual Dios va a derramar su ira sobre aquellos que no le conocen, sí, es verdad. Pero también Dios, como lo hemos dicho a veces, Dios no es un osito de peluche, que lo podemos manejar como queremos y, no pasa nada, venga, te voy a acariciar un poco. No, Dios no es un osito de peluche, ¿no? Y Él tiene sus propósitos, y tiene su carácter, y tiene su personalidad, y tiene sus proyectos y sus cosas, ¿no? Antes se decía, ¿no? Que a lo mejor cuando una persona no estaba cuando un cristiano no vivía como tenía que vivir, ahora no se dice mucho, pero bueno, no es que no lo sigamos creyendo, ¿no? Pero se decía, bueno, si alguien está dando mal testimonio y tiene que quitarlo del medio, lo va a quitar. Y se decía con mucha naturalidad. Yo recuerdo eso, no sé, los más jóvenes, pero decíamos eso, ¿no? Y se decía con toda naturalidad, eso, ¿no? Hoy, pues a lo mejor lo dices y a lo mejor no es tan natural, porque bueno, como va Dios a... En fin, pero bueno, simplemente quería hacer esta aplicación que para nosotros. Pero al final vamos a volver ahí también un momento. Sin aceptar y entender la ira de Dios, por ejemplo, no podremos apreciar 100% el Evangelio. Si yo no entiendo bien la ira de Dios, no entiendo 100% el Evangelio. Porque la ira de Dios es ese fondo negro y el Evangelio se escribe en blanco sobre ese fondo negro. El Evangelio te empieza a hablar del destino terrible, lo hemos visto, de cada persona, ¿no? Y ahora te habla de Cristo, para que tú aprecies de dónde y de qué Dios, a través de Cristo, te está salvando. ¿Me explico? O sea, la ira nos ayuda a entender 100%, a apreciar 100% el Evangelio. Sin aceptar y entender la ira de Dios, tampoco vamos a entender la mano de Dios en la historia y cómo Él actúa hoy con los hombres. O sea, las cosas que pasan en el mundo pasan por casualidad, por el cambio climático, porque las leyes de naturaleza, los gobiernos cambian porque sí, las personas se mueren porque sí, los cambios que hay ocurren porque sí, pandemias, etcétera, 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 ocurren porque sí. Hermanos, no, la mano de Dios en la historia está detrás de todo. Y cómo Él actúa con los hombres.
Y eso tenemos que verlo siempre, ¿no? Yo recuerdo en pandemia que eso me preguntaba yo, bueno, Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿No? Y la gente en España, en otros sitios, hicieron días de oración, en otros países y cosas de estas, ¿no? Y en España ya, cuando llevábamos 3 semanas encerrados, pues nadie, lo de mayor trascendencia que la gente se preguntaba, lo de mayor profundidad moralmente y éticamente y existencialmente, después de 3 semanas que la gente se preguntaba aquí en este país, era a ver cuándo podía volver a tomarse una cerveza y una tapa con los amigos en el bar. Eso era. Eso, en la tele y en la radio lo decían, bueno, a ver, que estoy deseando ya. Entonces, bueno, pues eso es así, pero la mano de Dios está detrás de todo. Tampoco no le veremos ni pies ni cabeza al libro de Apocalipsis. Si no entendemos la ira de Dios, no le veremos ni pies ni cabeza. Pero todo lo que ocurre allí, ¿no?, en Apocalipsis, son los justos y verdaderos juicios de Dios y la ira de Dios derramándose sobre esta humanidad. Porque si Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer en Apocalipsis, no lo puede hacer de forma amistosa. Eso lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Dios no puede hacerlo de forma amistosa. No puede mandar a un profeta de repente o a una persona al principio de Apocalipsis a decir al mundo, mira, esto es lo que Dios decía, así que quitaros del medio, no le hagáis nadie a Israel, tener cuidado y venga, vamos a... No puede ser así, no puede. Así que Dios tiene que actuar como Él decide, de manera amistosa no. Y sabemos que en Apocalipsis lo vemos, como Dios tiene que hacerlo por la fuerza, con su ira. Tampoco nuestro evangelismo no tendrá la urgencia que Judas nos recomienda. Por ejemplo, cuando Judas dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. No hay un sentimiento de urgencia en nuestro evangelismo, ¿verdad? A veces, yo no sé si a ti te pasa, a mí sí. A veces tengo a lo mejor una oportunidad y a veces hasta oramos, ¿no?, para que Dios nos dé una oportunidad de hablar con una persona, no sé qué. Y no le hablamos y después como que nos quedamos, o sea, he tenido la oportunidad, no lo he hecho, ¿no? Y si no vuelvo a tener otra oportunidad, y si, pues la ira de Dios debe de crear en nosotros este sentimiento de urgencia con las personas que nos rodean, de salvarlos, arrebatarlos del fuego, porque si no se arrepienten sabemos cuál es su terrible destino. Bien, ahora, la teología moderna. ¿Cuál es la teología moderna en cuanto a la ira de Dios y a Dios? Bueno, pues que Dios es una especie de Papá Noel, ¿no? Una especie de Papá Noel, que es muy buena gente, bueno, pues al final no pasa nada con todo el mundo, Él es muy bueno, muy buena gente, muy buena onda con todo el mundo, en fin, no pasa nada, ¿no? Se reconoce el mal como un problema que hay que suavizar. O sea, hay mal, pero bueno, la gente es como son. Bueno, de alguna manera el mal se suaviza, ¿no? Incluso las leyes, cada vez más laxas, lo hemos visto en este país, por ponerlo como ejemplo, ¿no? En este país llamado España lo hemos visto en los últimos años, ¿no?, en los últimos 5 o 6 años. Antes, por lo menos, a los políticos corruptos se les metía en la cárcel, ahora se les indulta, no pasa nada, se cambia la ley a si hay que cambiarle la ley a uno para que no entre... Ya está, entonces, ¿qué el pueblo qué va a decir con esto? Que si los líderes del pueblo hacen eso, ¿qué va a hacer la gente? O sea, se tiende a suavizar todo. Bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Una persona que hace una barbaridad y cumple en la cárcel, pues ya, por ejemplo, ¿no?, un asesino, ¿no? Cumple en la cárcel unos años y sale y ya no es un asesino. Eso es lo que dice la sociedad hoy día, ¿no? ¿No es un asesino cuando sale de la cárcel? Pero ¿resucitó al que mató? ¿Resucitó o sigue muerto el hombre? Sigue muerto, ¿no? O sea que es la idea de suavizar todo, ¿no? Bueno, no pasa nada, ya ha cumplido. En fin, en las iglesias el pecado se tiende a matizar también entre nosotros, el pecado se tiende a matizar. Bueno, depende qué pecado
y ya empezamos a hacer clasificaciones de pecados, bueno, este es grave, este no, uy, este no tiene cabida, uy, este no pasa nada, bueno, pasa, pero tampoco, uy, es que con este pecado hacemos daño a la gente, con este no hacemos daño y cada uno se hace daño a sí mismo, y empezamos a hacer esas matizaciones, ¿no? A suavizar las cosas. Pero la fe en un Dios de toda bondad y nada de severidad tiende a afirmarnos en nuestra actitud fatalista y pesimista hacia nuestra vida delante del Señor. O sea, el hecho de que yo siempre haga énfasis en la fe en un Dios que es bondad y nada severidad, me afirma, pero en mi actitud, en mi opinión, en mi pesimismo de las cosas. Bueno, pues como no soy capaz de librarme de esto, como no soy capaz de dejar de hacer tal cosa, pues entonces empiezo a creer en un Dios de bondad. Bueno, pues el Señor sabe cómo soy polvo y soy un gusano, entonces empezamos a matizar estas cosas. Y no es bueno que hagamos esto. Todavía quedan demasiados cristianos que tienen la alergia a ver a un Dios como un Dios de ira, juicio e indignación. Hace un tiempo, y en un lugar que no quiero, de cuyo lugar, ¿cómo decía? Un nombre de cuyo lugar no quiero acordarme, bueno, por usar, no, sí me acuerdo, pero vamos. Y yo estaba hablando acerca del Tribunal de Cristo, un estudio. Y yo hablé, ¿no?, de que, bueno, oye, pues el Tribunal de Cristo, ojo, ¿no? Ojo, porque vamos a tener que dar cuenta de nuestros pecados. Y vale, el Señor nos perdona aquí, pero cuidado, ¿no? Porque Dios está ahí, tú no puedes andar jugando con las cosas. Bueno, empecé a hablar así. Y pues había tiempo para preguntas. Entonces una persona levantó la mano y dijo que él o ella, con esa visión de Dios, no podía vivir. Porque era una visión de Dios demasiado fatalista, y yo me niego a creer a tener miedo de lo que Dios me va a hacer, o a pensar que Dios me va a juzgar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Sí? En directo, en vivo y en directo, ¿no? Pues al final, ¿qué le dices? Bueno, hermana, pues, era una hermana, ya me he delatado. Le dije, quédate con tu opinión de Dios, yo creo que esta es la que nos presenta la Escritura. Dios no quiere decir que tengas que tener miedo de Dios, pero temor sí, porque el temor es el principio de la sabiduría, para empezar. Bueno, todo esto, pero para que veáis que no es fácil, ¿no? Porque yo lo entiendo, o sea, de alguna manera entendemos a no querer enfrentar las cosas, no nos gusta enfrentar las cosas, o no somos capaces, o las hemos enfrentado, o tenemos miedo. Bueno, lo entiendo como algo humano, por supuesto, ¿no? Por eso lo pongo aquí, para que lo veamos, lo pensemos, y si estamos haciendo esto, pues intentemos dar un giro, ¿no? Mejor un Dios permisivo, hoy día, ¿no? Mejor es un Dios permisivo que un Dios que no sea permisivo. Pero lo mismo, un Dios permisivo, ¿qué te va a hacer? Nos va a hacer relajarnos moralmente, nos va a hacer relajarnos éticamente, nos va a hacer relajar nos va a bajar nuestro listón. Pero un Dios exigente, pues creo que nos ayuda más. La idea de un Dios exigente creo que nos ayuda más que la idea de un Dios permisivo, creo, ¿eh? Bien, la razón para la ira de Dios. Bueno, básicamente, fundamentalmente, la razón por la cual Dios manifiesta su ira es por rechazar la revelación y la manifestación de Dios. ¿Por qué Dios un día derramará su ira sobre las personas? Porque han rechazado la revelación y la manifestación de Dios. Esto lo dice Pablo en Romanos. Pablo dice que a pesar de que todos tienen esa revelación, ¿cuál es su actitud? Rechazarle. Aquellas palabras famosas de Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, a pesar de que tuvieron la idea de la revelación de Dios en su vida, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, se ofuscaron y su necio corazón y no le glorificaron. O sea, la razón también por la ira de Dios. Dios se reveló a ellos, pero ellos no respondieron. La creación, según Pablo, ¿no?, ha provisto a todo hombre y mujer con la suficiente luz para percibir el poder sustentador de Dios y su deidad, pero todos a la postre rechazamos esa revelación.
Yo no sé explicarte esto a 100%, pero lo que sé es que la idea que nos está dando Pablo es que el hombre tiene la suficiente revelación de parte de Dios como para por lo menos empezar a buscarle, como para crear una inquietud en él de empezar a buscarle. Pero Pablo, ¿qué dice? Que hacen todo lo contrario, empiezan a negarle y a endurecerse. Donald Gray lo explicó de esta manera. Me gusta, ¿no? A ver qué os parece, pero a mí me gustó, ¿no? Dice, Dios le dará a un hombre inteligencia para derretir el hierro y hacer la cabeza de un martillo y clavos. Dios hará crecer un árbol y le dará fortaleza a un hombre para talarlo e inteligencia para hacer el mango del martillo de dicho árbol. Y cuando el hombre obtiene el martillo y los clavos, Dios pondrá su mano y hará que el hombre clave clavos a través de la madera y ponga al Señor en la cruz en la suprema demostración de que los hombres no tienen excusa. Es decir, lo expresa, él tiene otra connotación con esto, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Porque al final Dios le da la inteligencia al hombre, le da dones para hacer cosas y al final ¿qué vemos? Que esos dones que Dios le dio al hombre los usó incluso para matar a Jesús, para crucificar a Jesús y esa inteligencia y todo. Y dice él, de modo que esto es una demostración que los hombres no tienen excusa, no tienen excusa. En lugar de responder a él, se oponen, y esta es la acusación que él da al ser humano. Romanos 1:21, os lo leo rápidamente. Dice él, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, bueno, ya lo leímos, en esta versión, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Perdón, ya está, no lo leo, porque pensé que el otro lo había puesto en otra versión. Vale, ya está bien. Fue un fallo que he tenido ahí. Por ejemplo, el catecismo abreviado, el catecismo de Westminster, no sé si lo habéis leído alguna vez, pero bueno, vale la pena leerlo porque está súper bien en cuanto a todas las cosas que la Biblia da, ¿no? Y por ejemplo, dice, esta es una de las cosas principales del catecismo de Westminster, aún más famosas, el fin principal de la humanidad es glorificar a Dios y disfrutar de Él por la eternidad, dice el catecismo. Pero los hombres, por sistema, no lo harán. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? Habiendo conocido a Dios, en vez de glorificarle, hicieron lo contrario. Por eso el catecismo dice esto. La pureza de la ira de Dios. Bien, su ira no es como la nuestra, que aparece cuando nos enfadamos. Es una película de Bud Spencer, ¿no? Y Terence Hill. Y si nos enfadamos, ¿sabéis, no? ¿Habéis visto alguna película, no? De estos dos, ¿no? Del Bud Spencer y Terence Hill, que el de barbas repartía una mano abierta así. Bien, pues su ira no es como la nuestra que aparece cuando nos enfadamos. Su ira es pura porque está relacionada con su justicia. Lo que decimos, ¿no? La justicia de Dios tiene que hacer lo que es justo y lo hará. Y ahora, ¿cómo Dios hará en un futuro lo que es justo? Lo ejecuta a través de su ira. ¿Sí? Jonathan Edwards lo ilustra así en ese famoso sermón que yo os dije de pecadores en manos de un Dios airado. Él dice, la ira de Dios es como mucha cantidad de agua embalsada por un dique. Con el tiempo aumenta más y más, hasta que finalmente se le da un desahogo. Y mientras más dure la retención del líquido, más rápido y poderoso es el torrente una vez que se libera. Es verdad, ese juicio contra sus obras malvadas todavía el Señor no lo ha ejecutado. Las inundaciones de la venganza de Dios por ahora se detuvieron. Entre tanto, la culpa va en aumento y cada día atesora más ira. Las aguas cubren constantemente y se vuelven más y más poderosas. No hay nada sino el simple beneplácito de Dios que las retiene, ya que no están dispuestas a que las detengan y se esfuerzan para seguir adelante. Si Dios solo retirase su mano de la compuerta, de inmediato se abriría de par en par y las fieras aguas de la terrible ira de Dios se apresurarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. O sea, esta es la predicación, el sermón que yo os he dicho de Jonathan Edwards, que es el sermón más famoso en la historia de Estados Unidos, pecadores en manos de un Dios airado.
Y esta es una parte del sermón donde él está hablando a la gente de esto, ¿no? De que si tú has visto que la ira de Dios no, si tú dices, bueno, a mí Dios todavía no me ha hecho nada, dice él, cuidado, porque la ira de Dios es como agua en un dique. Cuanto más haya, peor. Así que él luego anima a la gente a que vengan a Cristo antes de que sea tarde. Por eso dijimos, ¿no?, que la gente, los biógrafos cuentan que cuando lo escuchaban predicar este sermón, la gente se agarraba a las columnas o a los bancos porque pensaban que la tierra se los iba a tragar. Romanos 2:5, Dios puede escoger detener su ira por un tiempo, pero a la postre la descargará con furia. Pablo explicó que los pecadores acumulan ira que un día chocará violentamente contra ellos. Romanos 2:5 dice, pero por la dureza de tu corazón, ya lo leímos antes, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, o sea, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora yo creo que con lo que hemos dicho, este versículo ya lo vamos a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, David usó otra analogía para describir cómo Dios contiene su ira. Dice el Salmo, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, si no te arrepientes, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, la figura que está diciendo David es, tú ten cuidado, porque Dios está con el arco, o sea, está preparado. Y si tú no te arrepientes, o si en el Salmo habla de ciertas cosas, pues ten cuidado. O sea, mientras Dios más enciese el arco, más profundamente se clavará la flecha cuando Él la suelte. Esa es la imagen que David da, ¿no? Bueno, yo no hay problema porque Dios no me da, no, cuidado porque Dios está ahí, ¿no? Esa es la figura. Sí, es verdad, los pecados de los seres humanos parece que están pasando desapercibidos para Dios. Parece, pero sabemos que no. Y la justicia de Dios un día se tiene que revelar, un día se tiene que ejecutar, ¿a través de qué? De su ira. Porque la pregunta es, ¿puede ver él igual la virtud que el pecado? No, ¿verdad? Dios no puede ver igual la virtud que el pecado. ¿Puede un Dios santo ignorar el pecado y no responderlo con severidad? Tampoco. No puede. Él tiene que responder. Y un día las personas van a responder. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo tengo 80 años y no he visto todavía que Dios me haya pedido cuentas de nada. Cuando se muera, sí, porque nosotros leemos en Apocalipsis que hay un gran trono blanco, donde las personas van a ser juzgadas según sus obras. Mira pues la bondad, dice Pablo en Romanos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La esencia y la naturaleza de Dios hace que el infierno... Entonces dice, la esencia y la naturaleza de Dios hace que el infierno sea una necesidad real como lo es el cielo. Es decir, si la justicia de Dios es justa, Él tiene que premiar a aquellos, en el sentido que conocen a Cristo hoy, que se han atribuido de la justicia de Dios, los tiene que premiar y darles una salvación y una eternidad con Él. Pero esa misma justicia tiene que castigar a los que no han hecho eso. Las dos cosas igual. Igual que un juez es justo cuando viene alguien y es culpable y lo declara culpable. Y viene alguien inocente y lo declara inocente. Dios no puede pasar por alto el pecado. Sabemos, solo que no es el tema ahora, pero sabemos que lo perdonó en Cristo. Nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Ya hemos visto un pasaje antes. Pues la ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia, su desagrado, indignación contra la rebelión hacia Él. Fue como empezamos hablando de la ira, ¿no? La ira de Dios es el aborrecimiento eterno de Dios contra toda injusticia. Dios está enojado contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad y contra su soberanía. Claro, Dios... lo hemos dicho muchas veces esto, en la misma medida en la que Dios ama
la santidad, que es 100%, tiene que odiar el pecado 100%. No puede amar la santidad, pero el pecado yo no lo aborrezco. No. Satanás desafió su autoridad y su soberanía, y el resultado ya lo sabemos. El resultado lo sabemos. La ira de Dios no es una venganza maliciosa, sin razón. No, aunque Dios reclamará su dominio como gobernador del universo, no será vengativo. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el libro de Apocalipsis. Dios está derramando su ira en la gran tribulación. Y cuando lo estudiamos vimos como hay muchas maneras en las que Dios, en medio de su ira, sigue siendo misericordioso. Y escoge a personas para predicar, se manifiesta a los hombres, vienen los 144.000, vienen los 2 testigos, un montón de gente que se convierte y que está dando testimonio, todo, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, las personas tienen oportunidad, van teniendo oportunidad en medio de la ira de Dios. Pero este universo es suyo. El Salmo 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad, dice Dios. Y en el Salmo 95 dice, juré por mi ira, por mi furor. O sea que si él apela a su ira como una perfección igual que su santidad, él jura tanto con una como por la otra. O sea, Dios primero está jurando por su santidad, pero en otro salmo jura por su ira. ¿Veis? Las dos cosas tienen que ir juntas. Dios no puede apelar solo a su santidad y no a su ira, ni a su ira y no a su santidad. Quitando uno, queda el banco cojo, ¿no? Bien, la importancia de reflexionar, terminamos con esto, la importancia de reflexionar sobre la ira para nosotros. Primero, Dios conduce nuestros corazones a estar impresionados por el aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Es decir, la ira de Dios lo que nos tiene que hacer es conducir nuestros pecados a esto, ¿no? A sentir lo mismo que Dios, este aborrecimiento por el pecado. Vemos un ejemplo en el profeta Ezequiel. Cuando el profeta Ezequiel en el capítulo 1 tiene una visión y al final del capítulo nos dice que lo que vio Ezequiel fue la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios, se cae en tierra y Dios le habla y le dice que vaya. Y casi al final del capítulo 2, Ezequiel dice, y fui en indignación. Es como que cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, cuando Ezequiel ve quién es Dios, ve las connotaciones de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, él se llena del mismo sentimiento y pensamiento que Dios frente a eso. Y va a predicar en indignación. Somos propensos, nosotros, todos, somos propensos a tomar el pecado a la ligera y poner excusas. Esto lo hacemos todos, en mayor o menor medida, pero todos lo hacemos, ¿no? Pues a veces incluso somos buenos para cuando otro peca, ¿no? Pues entonces sí, ese es un pecado importante, ¿no? Pero si yo peco, pues no es tan importante. Somos así y ya está. Pero somos propensos, por eso la ira que nos ayude, ¿no?, a reflexionar en este sentido. Pero si estudiamos la actitud de Dios hacia el pecado, probablemente nos daremos cuenta de su gravedad. Yo creo que esto es un buen ejercicio que todos podemos tener, ¿no?, de pensar de vez en cuando en qué actitud tiene Dios hacia el pecado. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde dice que Dios, 7 cosas aborrece Dios y abomina, ya te empieza a contar, ¿verdad? O cuando dice que Dios está enfadado y aborrece y está enfadado todos los días contra el impío. O sea, hay un montón de textos que te muestran eso, ¿no? El aborrecimiento de Dios frente al pecado. Y nosotros también tendríamos que tener un poco esa idea para estar equilibrados, ¿no? Porque nuestro pensamiento siempre nos va a llevar a inclinarnos hacia un lado solo, ¿no? Pero hay que inclinarse también hacia el otro. Segundo, nos conduce a tener temor en el alma, temor. Lo que decíamos antes de este ejemplo que yo os puse. No miedo no, pero temor sí. Nosotros no tenemos por qué tener miedo de Dios.
Se supone que Dios no quiere provocar miedo, ¿no? Pero sí temor. Dice Hebreos, por ejemplo, tengamos gratitud. Bueno, dice, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, o sea, puesto que nos vamos a ir con el Señor, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué ese temor y reverencia? Porque Dios es fuego consumidor. O sea, ¿qué tiene que provocar en mí el temor y la reverencia? Un Dios fuego consumidor. O sea, tener un equilibrio. Pues bueno, en parte por eso estamos viendo los atributos de Dios, para que podamos tener un equilibrio en cuanto a todos los atributos, ¿no? Y que no nos decantemos sobre uno más que sobre otro. Podemos servirle aceptablemente, a menos que exista, no podemos, servirle aceptablemente, a menos que exista una reverencia debida a su terrible majestad y temor piadoso a su ira. Packer es quien dice esto. Y temor piadoso a su ira, a su justa ira. Y estos sentimientos se desarrollan mejor al recordar frecuentemente que nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, si tú, por ejemplo, si nosotros queremos servirle y tener la actitud de reverencia hacia Dios equilibrada, si siempre pensamos en el amor de Dios, en el amor de Dios, en el amor de Dios, no vamos a tener ese, o sea, vamos a andar cojeando. Por eso también recordar frecuentemente, dice Packer, que Dios es fuego consumidor. Y tercero, la ira de Dios nos conduce a disponer nuestras almas en ferviente alabanza por haber sido liberados de la ira venidera. Esto es genial, ¿no? Porque aun cuando vemos todo esto, hay que luchar aquí en la vida, como estamos luchando todos, creo, pero un día esto se va a acabar. Y cuando un día esto se acabe, ¿qué pasa? ¿Que el torrente de agua que decía Jonathan Edwards se va a derramar sobre nosotros? No. ¿Por qué? ¿Porque hemos sido muy buenos? ¿Porque nuestro embalse no tiene mucha agua acumulada? No. ¿Por qué? Porque Cristo asumió todo eso por nosotros en cuanto a salvación. Necesitamos estar en guardia, en oración, estudiar la Biblia, para que no sigamos el modelo de nuestros deseos o lo que la sociedad en la que vivimos diga, y tener un equilibrio en cuanto a Dios. Mirar, yo digo, ¿no?, que también la ira de Dios en un sentido, creo que es un salvo, o sea, meditar y pensar y estudiar la ira de Dios en la Biblia para nosotros, en un sentido es un salvavidas, Porque si no pensáramos en que hay un Dios ahí justo, en que hay un Dios estricto con el pecado, que aborrece todo eso, un Dios santo, si no pensáramos en eso, ¿cómo seríamos? Seríamos como niños mimados, ¿no? Como niños malcriados que pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana. Seríamos anarquistas puros y duros. Pero no somos así. Porque sí es verdad, pensamos en que Dios nos ama, qué bien, Dios nos ama, pero Dios es santo también. Y su santidad me obliga a tener temor hacia Él, a vivir en reverencia, a vivir en obediencia. Y eso es lo bueno, ¿no? Que sepamos, en este sentido, todos guardar un equilibrio. Sé que no es fácil, para nadie es fácil esto, ¿no? Nadie ha dicho que estas cosas sean fáciles, pero sí, cuanto más equilibrio tengamos en nuestra vida cristiana, pues creo que en un sentido pues mejor nos va a ir. Bien, pues la semana que viene